Hola amigas y amigos, Abel Reynoso una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando aquí de un tema muy interesante que es el tema del proceso de la justicia, el proceso judicial. O sea, hablábamos de que la policía puede hacer un muy buen trabajo, que puede hacer todo correcto, pero ahora es importante que la justicia haga su parte en el trabajo de mantener a los delincuentes fuera de la calle. Entonces una de las cosas que la justicia hace es recibe toda información y hay procesos legales muy complejos que a veces llevan un poco de tiempo y que son los que resultan eventualmente en encarcelar a individuos que necesitan estar presos. Aparentemente el proceso suena muy simple, muy fácil, pero le voy a decir una cosa, no hay nada más complejo que la justicia. Sí, efectivamente, en todos los países del mundo civilizados tenemos gente que trabaja muy bien con la justicia, le digo desde el punto de vista judicial, los jueces, fiscales, y después tenemos abogados, defensores, y el proceso pues es bastante complejo. A veces hay situaciones que se complican mucho de ambos lados, desde el punto de vista legal del sistema, como desde el punto de vista de la defensoría, o sea, los abogados defensores. Entonces, no crea que es tan blanco y negro todo. Hay áreas muy complejas y aquí vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de hablar de eso, quiero terminar con el tema de la combinación policía-justicia, porque le vuelvo a repetir, hay mucha gente que le echa la culpa a la justicia, hay mucha gente que le echa la culpa a los jueces, hay mucha gente que le echa la culpa a los fiscales, y verdaderamente los fiscales y los jueces a veces, es más, en algunos lugares muchas veces, no tienen otra opción que hacer lo que deben de hacer, que es lo justo. O sea, cuando la evidencia no se adhiere a lo que la justicia requiere, cuando la evidencia y las pruebas y la información que se presenta ante la justicia no está de acuerdo con lo que la policía está diciendo, con lo que la policía supuestamente observó, o los testigos le dieron a la policía, o la víctima, o el trabajo no fue bien hecho, no hay nada que los jueces y los fiscales puedan hacer, no absolutamente nada. Y entonces no les queda otra que dejar ir a la persona. Y esta culpa no es de la justicia, esta culpa es de la policía. Volvemos a lo mismo, la parte de falta de entrenamiento, la falta de experiencia, holgazanería muchas veces, la parte de no prestar atención. Muchas veces nosotros hemos visto en nuestras experiencias casos. Cuando yo era supervisor siempre teníamos, una de las funciones de los supervisores en la policía es asegurarse que los policías, los investigadores hacen su trabajo debidamente. O sea que hay protocolos, hay formularios, hay requisitos, hay orden y hay leyes que hay que respetarlas y hay que mantenerlas y hay que llevarlas. Y eso es parte del trabajo del supervisor, de asegurarse que ese trabajo está bien hecho. O sea, un investigador que con experiencia sabe, pero después tiene un supervisor que lo revisa todo ese caso. Cuando no tenemos supervisores que hacen su trabajo, a veces los policías cometen errores, pasa ese caso a la justicia, al fiscal, y el fiscal dice, ¿qué es esto? Que aquí no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, y hay un argumento, hay un problema en el que no se puede averiguar, y eventualmente el individuo sale libre por no haber hecho el trabajo del policía correctamente. Eso es una. Y le vuelvo a repetir, muchas veces cae en la supervisión de la institución policial. La otra parte es cuando el policía, ya ahora me estoy poniendo un poco más crítico del tema, cuando el policía está tan efusivo, tan metido, tan enganchado en el caso que quiere a fuerza encontrar a este individuo culpable, y es aquí donde se comienzan a meter en problemas muchos policías. ¿Por qué? Porque falsifican evidencia, porque falsifican reportes, porque hablan inventan situaciones que no existieron, en los reportes pueden mentir, pueden decir que observaron algo que en realidad nunca lo vieron, puede haber incluso testimonio que nunca fue dado. Entonces hay muchas cosas, o peor aún, esconden evidencia. Por ejemplo, ciertos reportes, vamos a decir, entrevistaron a un testigo y el testigo le dijo que eso no había sucedido, y entonces como eso defendía o exculpaba al presunto delincuente, el policía agarra ese reporte y lo tira a la basura, o no lo pone en el oficio. Y entonces todas esas cosas que son ya preconcebidas, que ya son prejuicios del policía para
para asegurarse de que este individuo no salga libre, eso también es malo, porque ¿sabe lo que va a pasar? Le comentaba yo que eventualmente el fiscal lo va a recibir, y puede ser que el fiscal, a lo mejor si el policía fue muy manipulador y muy hábil, lo pueda él digamos, manipular al fiscal o engañar. No siempre, ¿no? Los fiscales con mucha experiencia se dan cuenta, pero a veces, si la mentira está muy bien cubierta y todo lo engaña. Lo que sucede es que cuando esa evidencia, y le digo, pasa a través del sistema judicial, va del fiscal a los jueces y demás, pero ¿qué pasa? ¿Quién le dije que también va a analizar eso? Los abogados defensores. Y los abogados defensores, o el abogado defensor, va a hacer un análisis y va a hablar con su cliente y va a hablar también con los testigos, porque los abogados defensores muchas veces tienen investigadores, sobre todo en son casos grandes, tienen investigadores que hablan con los testigos, que hablan con la policía, que hablan con los hechos, que van y verifican si la policía verdaderamente hizo esa entrevista, si verdaderamente observó eso, si las pruebas que se encontraron fueron eficientes. Y a veces, ¿qué sucede? Los abogados defensores, los investigadores que trabajan para la defensa, que muchas veces suelen ser ex policías, muchos de esos, y acuérdense, abogados defensores generalmente pueden haber sido ex jueces, ex fiscales, o sea, conocen el sistema muy bien. Entonces, trabajan para poder revertir este caso judicial. Y acá estamos hablando en un caso normal, no estamos hablando de ninguna situación inapropiada, no estamos hablando de nada delictivo. Ya eso ya lo vamos a hablar, de la corrupción y del delictivo dentro de la justicia, ese es otro video. Pero aquí estoy hablando de un caso normal en lo que el policía fue el que hizo mal del trabajo, el policía mintió, el policía agregó o bloqueó cierta información. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los abogados defensores hacen su investigación y hacen sus entrevistas, sus interrogatorios, encuentran de que hay deficiencia, que por ejemplo entrevistan al testigo y el testigo por ejemplo le dice, sí, yo se lo dije al policía, es más, le di cierta información o le di cierta fotografía o le di cierto video, y muchas veces los testigos tienen fotografías, más fotos, más videos, tienen más testimonio que dieron y que lo grabaron, y entonces toda esa información, ¿qué cree que pasa? La tiene ahora el abogado defensor. Y cuando van frente a la Corte de Justicia, el abogado defensor, una vez que la Fiscalía presenta el caso de parte del gobierno, los abogados defensores dicen, sí, su señoría, o sí, señor juez, o señora juez, aquí tenemos esta información, efectivamente, el detective hizo esto y esto, pero fíjese que tenemos prueba que no hizo esto, o que inventó esto, o que esto nunca pasó, y ahí es donde hay que hacer una evaluación y quedan relativamente mal, en ridículo, ante la justicia. ¿Qué sucede? Muchísimas veces, pero no por culpa del fiscal ni no por culpa de los jueces, sino porque los policías hicieron cosas indebidas que nunca se las comunicaron a los fiscales o a los jueces. Le digo, también es parte de la fiscalía, también es parte del juez asegurarse que estas cosas no sucedan. Por eso un buen fiscal, un buen juez de investigación se asegura de que todo lo que la policía le dio, toda la información, toda la evidencia, todo es comprobado y recomprobado de que fue legalmente obtenida, de que se hizo el trabajo propiamente. Porque cuando no se hace el trabajo propiamente, no solo queda mal la policía, también queda mal el fiscal y el juez, el sistema penal queda mal, el sistema del gobierno, el sistema judicial, porque se ve que no hicieron sus deberes propiamente, sus tareas propiamente, y que con tal de tratar de encontrar al culpable, decidieron crear e inventar un caso. Le digo una cosa, esto mismo sucede a veces con casos cuando la política, y aquí es otra cosa, la política se entromete con la justicia. Muchas veces hablaba de países en los que los líderes de ese país, los presidentes, las presidentas, creen que son mucho más importantes que la ley, y entonces presionan a la justicia, presionan a los jueces, presionan a que a toda forma encuentren culpable a alguna persona o que le hagan cargos. Entonces la justicia, como no tiene otra opción porque le está llamando la ley máxima del país, le ordenan a esta gente a manipular la justicia, y es ahí donde muchas veces se meten en problemas, porque el político, muchas veces, acuérdense que muchos políticos son abogados, los políticos manipulan la justicia para su beneficio personal, ¿no? Pero no para el beneficio de la ciudadana, del pueblo. Y entonces eventualmente, si se llega a descubrir esto, que eventualmente la verdad siempre sale a la superficie, se arma un embrollo tremendo, queda mal el fiscal, queda mal el juez, queda mal el sistema judicial,
la gente desconfía del sistema, queda mal la policía, y obviamente los delincuentes aquí más grandes son los políticos que incitaron ese tipo de comportamiento. Y le digo, generalmente cuando la presión viene de muy arriba, ya sea de ministros o de políticos muy poderosos, la justicia, en países donde la justicia no es independiente como debiera de serlo. Acuérdense que tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres poderes en una democracia que deben de trabajar independientemente, pero en muchos de nuestros países el ejecutivo es como si fuera el rey del país. Lo que él o ella dice se debe hacer, y si el juez no acata o el fiscal no acata, mañana o pasado termina en la calle, o peor a veces. Entonces, ¿qué sucede? Esa eliminación, esa manipulación de la justicia a veces también ocurre cuando se le quiere acusar a un individuo sí o sí, y esto sucede muy a menudo en nuestros países, sobre todo cuando son temas políticos, cuando son temas muy delicados, muy candentes. Usted va a ver esto comúnmente. ¿Por qué? Porque los tres poderes no están separados, no trabajan independientemente, entonces hay una manipulación del sistema. Y eso causa muchísimos problemas. Y lo vuelvo a repetir, volvemos al tema. Si la policía es corrupta, si la policía es delictiva, mucho de esta técnica se utiliza en el trabajo policial para presentárselo a la fiscalía y luego para procesar a gente inocente, o que no hay suficiente prueba para encontrar a los culpables. Todo esto, amigos y amigas, ha causado que muchos casos se caigan constantemente. ¿Y qué pasa? Crea una enorme desconfianza en el sistema judicial, crea una enorme desconfianza en el sistema social de la sociedad, y sabe que la policía no solo es corrupta y que no hace, sino que también, si puede, inventa pruebas, inventa situaciones y compromete el sistema de la seguridad. Y entonces, ¿qué pasa? Terminamos con un país inseguro. Lo continuamos en el próximo video. Amigas y amigos, un gusto saludarlos. Comentarios son bienvenidos. Inscríbanse si no lo han hecho. Los esperamos en el próximo video porque aún hay más.